Bienvenidos a la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Guadalajara, en España, y estamos en la sección de los estudios bíblicos. Vamos a desarrollar un estudio, y estamos en ello, de la doctrina de la gracia. Hemos dado 3 vídeos con relación a la soberanía de Dios y vamos a hacer estos 3 nuevos vídeos con relación a la incapacidad humana para aportar algo que le dé a Dios motivos para salvarnos. Evidentemente, la salvación es por fe, es por gracia, mediante la fe, y eso es un don de Dios, y por lo tanto no hay nada que el hombre pueda hacer para agradar a Dios y que Dios, por ello, por ese agradecimiento, se disponga a salvar nuestras vidas para la eternidad. Esto es un plan de Dios que es eterno, y vamos a ver cómo eso es así según las Sagradas Escrituras, y que el hombre es incapaz de hacer cualquier obra que mereciera que Dios nos escogiera para ser salvos. Vamos a desarrollarlo mediante el estudio de la doctrina de la gracia, la incapacidad humana. Hemos hecho el primero, la soberanía, hacemos el segundo, la incapacidad, y seguimos con este estudio de la soberanía de Dios, no, sino de la incapacidad humana. Bien, vamos adelante. La humanidad perdida en el pecado tiene muchos mitos. Entre estos mitos está la neutralidad moral del libre albedrío, es decir, hay una disponibilidad, hay una cierta libertad, una voluntad que el hombre puede de alguna manera tomar decisiones que estén relacionadas con su vida, pero vamos a ver que con respecto a la salvación y a la eternidad no es así. El pecador se imagina en una posición neutral entre lo bueno y lo malo, y se imagina con la capacidad de escoger entre ellos cuando le conviene. Es decir, algo así como decir, yo puedo salvarme o puedo recuperarme según me convenga, según tome la decisión apropiada o no. Entonces vamos a ver que eso no es así según las Sagradas Escrituras. Así que se ve a sí mismo el pecador en el control integral con respecto a las cuestiones morales, y se piensa que es dueño de su propio destino. Todos los grupos religiosos o todas las denominaciones cristianas mayoritariamente apoyan de alguna manera la doctrina del libre albedrío. Es decir, somos libres para decidir y para elegir, y esto nos tiene un poco enredados, creo yo, y respetamos todas las opiniones y todas las interpretaciones, pero queremos desarrollar con la Escritura que el ser humano es incapaz absolutamente de tener nada que haga que Dios se decida por nosotros y que nosotros podamos decidirnos por Dios. Así que está claro que nuestra voluntad posee limitaciones, porque no podemos hacer, por ejemplo, brotar alas a nuestro cuerpo, volar, solamente porque lo deseamos, cambiarnos de sexo porque queremos, tiene que haber una operación externa que lo haga, y tampoco aumentamos nuestro coeficiente intelectual al nivel de Einstein por el simple hecho de que nosotros lo quisiéramos hacer. Y hasta en las luchas morales, nuestra voluntad es a veces un amigo y a veces es un enemigo. Nuestra voluntad está limitada en algunas formas, pero no en otras. Y esto vamos a desarrollar. Nuestro concepto de la gracia divina va a depender en gran parte de qué pensemos respecto a la capacidad y limitaciones de nuestra voluntad. Por esta razón es imprescindible definir cuidadosamente estas capacidades y limitaciones. Nosotros afirmamos lo siguiente. En primer lugar, que todos los aspectos del ser humano antes de haber nacido de nuevo son dominados por el pecado y controlados por Satanás. Es decir, antes que alguien sea redimido, en realidad nos ocurre lo que Jesús les dijo a los escribas y fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hasta que no ocurra una redención en aquellos escribas y fariseos, no pasarán a ser hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el ser humano cayó totalmente en el pecado original. Y en segundo lugar, que la voluntad, siendo ella también dominada por el pecador o por el pecado, jamás podrá desear la salvación ni aceptar a Cristo por su propia iniciativa sin la gracia de Dios. Es decir, si murió al pecado, si Adán y Eva murieron a la gracia de Dios, murieron a Dios, evidentemente fue de tal manera que ni noticias posiblemente quedó en el ser humano. A lo mejor Adán y Eva, que estaban tan recientes
supieron algo de Dios, pero en realidad no es así como vemos ahora en este tiempo. En tercer lugar, que el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios en el cual el pecador es enteramente pasivo y que resulta en fe. No somos nacidos de nuevo porque teníamos fe. Tenemos fe porque nacimos de nuevo. La voluntad no es la causa de nuestro nacimiento, sino la voluntad de Dios soberana y de gracia, la que hace que nosotros podamos pasar de muertos a vivos, de la muerte eterna, de las tinieblas a la luz admirable. La palabra libre es la fuente de muchas confusiones por su ambigüedad, ¿no? Libre puede significar capaz, permiso, también neutral. Es imprescindible definir estos términos. Antes de entrar en cualquier discusión, en cualquier explicación sobre el libre albedrío frente a las enseñanzas de la Biblia, ciertas definiciones son válidas y otras no lo son. Es bíblicamente válido afirmar que somos libres o el libre albedrío en los siguientes sentidos, que vamos a poner aquí delante. Primero, el derecho para escoger lo bueno, aunque el derecho para escoger algo no comprueba la capacidad para hacerlo. Es decir, tenemos ciertos derechos que luego no podemos conseguir, no estamos capacitados para hacerlo. Tenemos derecho a ser intelectualmente muy sabios, pero no siempre tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, en segundo lugar, podemos decir que tenemos un cierto poder para decidir entre las cosas moralmente neutrales, como por ejemplo lo que vamos a comer o a almorzar, y poder escoger entre ciertas acciones exteriormente buenas o malas, como dar una caridad, hacer una buena obra y decidir si leemos la Biblia o leemos una revista. Tenemos libertad para eso. También tenemos la capacidad para cumplir con ciertas actividades o devocionales religiosos, asistir a los cultos, aprender coros, orar, etc., o ignorarlos. Eso es una libertad que nosotros tenemos, pero no está relacionado con el libre albedrío respecto a la salvación de Dios, ¿no? Pero es antibíblico afirmar el libre albedrío en los siguientes sentidos. En el poder inherente en el hombre para arrepentirse y aceptar a Cristo. No es el hombre libre para decidir sobre su arrepentimiento. Tiene que ser dado de arriba, de lo alto. En segundo lugar, no tenemos una capacidad para contribuir por obra o pensamiento o cualquier otra cosa que podría atraer la gracia de Dios. Si no tenemos capacidad de hacer una obra tan buena o muy buena que permita que Dios decida salvarnos por ella. Eso no es una libertad que nosotros tenemos. Y tampoco tenemos la facultad de que gobierna al hombre. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto. En primer lugar, la importancia de la doctrina. El instante en el que el cristiano se da cuenta de que su libre albedrío no es basado en su salvación, o no es la base de su salvación, se aclara la definición correcta de la palabra gracia. Es decir, lo que significa la gracia, el antónimo es desgracia, y por lo tanto lo que Dios recurre es a una desgracia que cabió en el ser humano, fueron muertos en sus delitos y pecados, y Él tiene que, por gracia, otorgar una capacidad a nuestras vidas para arrepentirnos. Y no es una elección nuestra, es una elección de Dios, como narra toda la Escritura. Así, se da cuenta de que no se convirtió a sí mismo. Cualquier hombre que acepta la palabra gracia se da cuenta de que no se convirtió a sí mismo, que la salvación no es una obra mutua entre el hombre y Dios, la salvación es del Señor, dice la palabra. Así que un entendimiento de la incapacidad total humana ayuda para abatir el orgullo en el cristiano. ¿Cómo puede uno estar orgulloso respecto a lo que no se puede hacer? Y a la vez le da una nueva seguridad en su relación con Dios. Después de todo, si Dios pudo superar la resistencia de nuestra naturaleza pecaminosa para cambiar nuestros corazones, corazones obstinados por cierto, seguramente que puede preservarnos para su reino eterno a pesar de la corrupción de nuestra carne. Y no es así lo que la palabra nos dice. Las bases de esta doctrina es el pecado original. Dios creó a Adán con dones maravillosos y uno de estos fue el poder de escoger entre el bien y el mal, y llamamos a esto el libre albedrío. Cuando Adán cayó en pecado, todo su ser se hizo esclavo del pecado, incluyendo su voluntad. La Biblia nunca enseña que hubo alguna parte de Adán que escapó
del poder del pecado. Afirma la neutralidad moral de la voluntad humana. Afirmar la neutralidad moral de la voluntad humana es insinuar que la voluntad escapó milagrosamente cuando cadeó a Adán. ¿Afirma la Biblia esto? Sin lugar a dudas que no. Los efectos de la caída de Adán sobre nosotros, sobre los seres humanos, están expuestos en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, que te invito para que tú leas, pares el vídeo y lo leas perfectamente. Y en este contexto de este texto aprendemos que heredamos de Adán la muerte, la condenación y el juicio divino. Es decir, la culpa del pecado de Adán se le atribuye a toda su descendencia. De esto se desprende una verdad de importancia primordial, que el hombre peca porque es pecador y no pecador porque peca. Es decir, el hombre peca porque es un pecador, su naturaleza es pecadora. El hombre está condenado primeramente por lo que es y segundo por lo que hace. Es decir, no vamos a ir a la condenación si fuéramos por causa de nuestro pecado, sino que vamos a ir a la condenación porque somos pecadores. Y solamente podemos dejar de serlo mediante el sacrificio de la cruz. Por decirlo de otra manera, no existen niños inocentes, entre comillas podemos decir esto, como está puesto ahí, entre comillas. Todos nacen condenados y esclavos del pecado. Cuando los niños crecen, su naturaleza empieza a ser pues la herencia caída y sin que nadie le invite a ello, comienza a hacer posiblemente las cosas malas contra Dios. Son innatas en el ser humano. En el ser humano no redimido, estamos hablando. Así que en el punto B, el corazón gobierna al hombre y no su voluntad. Es decir, la voluntad ejecuta conforme a lo que el corazón dispone. Y por eso nosotros, como dice la palabra, lo dice Santiago, la concupiscencia fluye una vez que ha fluido, nosotros la tocamos, ejecutamos y a partir de ese momento el pecado se convierte en nuestra muerte. Pero es el corazón en realidad el que decide sobre nuestros deseos, ¿no? Dice la palabra en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida. Así aquí nos habla con toda claridad que la vida o la muerte emana del corazón y no de la voluntad. La voluntad ejecuta lo que el corazón dispone. Así que seguimos diciendo que existe la presuposición de que la voluntad humana es lo que decide sus acciones. Esto es lo que normalmente se está diciendo. Esto no solo contradice a las Escrituras, sino que contradice también a la lógica. ¿Cómo podría la voluntad humana ser libre de la naturaleza de la persona en la que se encuentra? Uno siempre escoge lo que le agrada, lo que nos agrada refleja lo que somos en el corazón. Así es el corazón, es decir, la naturaleza interior que dirige al hombre, no su voluntad. La voluntad nunca puede ser libre de la naturaleza interna del ser en la que se encuentra. Creo que es claro lo que nos está explicando aquí. Nosotros tomamos decisiones mediante la voluntad relacionada con nuestros deseos que emanan del corazón. El que peca, peca porque lo desea. El que se santifica, santifica porque de su corazón emana la necesidad y la disponibilidad de ser santo. Y es por eso que después ejecuta obras conforme a esa naturaleza. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un pato entre un estanque de agua y un montón de arena siempre va a escoger el agua. ¿Por qué? Por su naturaleza, evidentemente. El pato escoge según su gusto, tiene libre albedrío, solo dentro de los límites de su naturaleza. Cristo mismo subrayó este principio al decir a los fariseos: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, en Mateo capítulo 12, versículo 34. Así que el que dirige al hombre no es la voluntad en sí misma, sino los deseos del corazón. De la abundancia del corazón, la voluntad actúa. Así que la Biblia enseña claramente que el corazón del hombre le gobierna.
Mateo capítulo 12, versículos 33 al 37. Vamos a leerlos ahí en nuestra intimidad. Mateo capítulo 15, del versículo 18 al 19, y Proverbios 4, versículo 23. Si el corazón es dominado por el pecado, que es lo que vamos a ver en estos versículos, entonces también la voluntad es dominada por el pecado. Seguimos con la base de la doctrina. ¿Qué hará, por ejemplo, un coyote? Con ejemplos naturales. Siendo la clase de animal que es, obviamente el coyote va a morder. La pregunta clave es esta. ¿Tiene o no tiene el coyote libertad para morder o para no morder? Pues evidentemente no tiene libertad porque su naturaleza le invita a hacer esto. Es una pregunta trampa, como ves. No existe respuesta absoluta porque depende de nuestra perspectiva del libre albedrío. Si definimos a la voluntad del coyote como una capacidad de escoger entre ser silvestre y ser doméstico, entonces no tiene libre albedrío. Si decimos que la voluntad del coyote es la facultad de escoger en base a sus deseos naturales, entonces sí tiene libre albedrío. Así que esta ilustración nos sugiere una definición más realista del libre albedrío y más de acuerdo con los datos bíblicos. El pecador tiene libre albedrío dentro de los límites de su naturaleza, por lo tanto, si la naturaleza de Dios y la soberanía de Dios es absoluta, el libre albedrío del ser humano no es absoluto, es parcial, no puede decidir sobre todas las cosas de su vida, porque esto es evidente. Así que ese libre albedrío está tan limitado que no podemos considerarlo por ninguna razón en lo que determina su salvación. Para que cambie la mente es preciso que Dios obre cambios en su naturaleza, en nuestra naturaleza. Y esto estudiaremos abajo cuando toquemos el tema de nuevo nacimiento, que es otra de las clases que vamos a seguir. Así que en las bases de la doctrina seguimos diciendo, en este punto C, el muerto o enfermo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y esto nos lo dice con toda claridad y con toda esta reflexión Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquí estamos diciendo claramente que somos muertos en delitos y pecados, no parcialmente muertos, para poder decidir algo con relación a nuestra resurrección, a nuestra despertar a la salvación. La palabra nos sigue diciendo que el hombre carnal se percibe como pecador en ciertas iglesias. El hombre carnal se le percibe como si fuera un pecador en ciertas iglesias, pero no moralmente muerto. Pero la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Hay sectas que creen en el libre albedrío moral y predican a menudo sobre el pecado como si fuera una enfermedad que pueden solucionar. Usan ilustraciones en sus prédicas sacadas de la medicina, perciben a los pecadores como gravemente enfermos, pero con cierta capacidad de aceptar la medicina del Evangelio, si él lo desea. Tal concepto es completamente antibíblico. La Biblia presenta al pecador como muerto, no como enfermo, sino que totalmente incapacitado, no con algunos restos de poder para escoger entre lo bueno y lo malo, entre salvarse o quedarse en la perdición. ¿Son los muertos capaces de resucitarse a sí mismos? Evidentemente no. La muerte implica la incapacidad total para el orgullo humano. ¿No tolera la noticia de esta incapacidad? Eso sí que ocurre. Luego Pablo nos indica que éramos conformistas siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos bajo la ilusión de que nuestros pensamientos eran realmente nuestros. Nos imaginábamos originales sin darnos cuenta de que éramos producto típico de una sociedad perversa. Pablo nos revela también que éramos títeres de un ser maligno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, así lo define. Por lo tanto, estamos demostrando por los textos
Y finalmente Pablo nos expone que nuestra voluntad no era lo que nos gobernaba, porque ella estaba esclavizada a nuestra carne. Dice la palabra, haciendo la voluntad de la carne. Otro texto subraya la incapacidad total humana, es Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. Según el verso 9, todos están bajo pecados, es decir, están bajo el control y dominio del pecado. El efecto de este dominio se expresa en la descripción que sigue. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es un texto afirmativo de esa incapacidad del ser humano para recibir a Dios, excepto que Él intervenga de forma graciosa, gratuita para nuestras vidas. La palabra dice, si no hay quien entienda, ¿puede llegar el pecador por sí solo a entender el Evangelio? Si nadie busca a Dios, ¿tiene el pecador poder para hallarlo? Si no hay quien haga lo bueno porque se supone que el pecador es capaz de entregarse a Cristo, ¿por qué se va a suponer que el pecador es capaz de entregarse a Cristo si no puede hacer nada bueno? Lo bueno es hacerlo, pero no puede. Si no hay temor de Dios en ellos, ¿de dónde proviene el deseo para entregarse a Jesús? Si existe la menor sospecha de que la naturaleza carnal humana tiene alguna capacidad de someterse a Dios, como nos dice Romanos 8:7, es suficiente para descartarla, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nos habla de una imposibilidad, de una capacidad, de una incapacidad para sujetarse a la ley de Dios, no solamente porque lo desean o lo eligen, sino porque es imposible, porque no pueden. El pecador no entiende ni busca a Dios, lo dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Su entendimiento está oscurecido, Efesios 4, versículo 18. No percibe las cosas espirituales y las considera insensatez, 1 Corintios 2:14. Su mente no puede someterse a Dios, Romanos 8:7. Y es enemigo de Dios, Colosenses 1:21. Cegado por Satanás, 2 Corintios 4:4. Los pensamientos de su corazón son malos continuamente, Génesis 6:5. Su voluntad es controlada por Satanás, Efesios 2:3. De manera que no puede arrepentirse sin que Dios le conceda el arrepentimiento. 2 Timoteo capítulo 2, 26. No puede venir a Cristo sin que Dios le traiga. Juan 6, 44 al 65. Está bajo el dominio de Satanás. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Aunque parezca chocante para los de una cultura moderna humanista basada en la justicia por las obras, la respuesta a la pregunta del doctor es contundente. Sí, las buenas obras de los no regenerados, incluso los que concuerdan con los mandamientos divinos, son contados por él como actos de pecaminoso o actos de inmundicia, porque estas obras proceden de una fuente corrupta y se practican por motivos impuros. Resumiendo, aunque el ser humano haga algo bueno, dice con todo que alguno pueda morir por un amigo, Dios dio la vida por sus enemigos, estando nosotros todavía muertos en delitos y pecados. Es decir, su obra es de gran pureza y las obras que puede hacer cualquier ser humano provienen de un corazón corrupto, independientemente de que se disfrace con una buena obra. La palabra nos dice que son actos de inmundicia o actos pecaminosos por cuanto vienen de una fuente pecaminosa. En primer lugar, diremos que el corazón no regenerado está dominado por el pecado como el yo entronado, como la persona central. Es decir, el corazón del no regenerado está dominado por el pecado con un yo en la persona central. Es decir, puedes hacer una buena obra, pero hay un yo la estoy haciendo, yo voy a recibir un beneficio, yo voy a tener un resultado, yo voy a mirar. No es incondicional como es la obra de Cristo en la cruz. Él no iba a recibir absolutamente nada del ser humano por hacer la obra redentora. Él nos dice que hacer tu voluntad me ha agradado al Padre, y ese es a su agrado, hacer su voluntad. No necesitaba ningún beneficio en contraposición a su obra. Pero el ser humano, cuando hace algo, lo hace con ese yo entronado, que de alguna manera es la fuente corrupta, ¿no?
Por esta razón Dios no aceptará nada de la fuente del pecado. Lo que proceda de una fuente corrupta contendrá elementos de corrupción. Jesús dice: el árbol malo da frutos malos. Mateo capítulo 7, versículo 17 nos habla de que de un corazón no redimido no puede venir nada bueno. Aunque sea bueno para los humanos, no es bueno con relación a Dios, porque Dios no lo va a tomar como algo positivo. Es decir, hay personas que hacen cosas buenas, para resumir este tema así, cosas buenas que resultan en beneficio para la humanidad, para el yo, para la carne, para el sistema, pero que están contrarias a Dios. De hecho, cada vez que la gente o los políticos hacen alguna ley y entienden que van a beneficiar a la humanidad, pero muchas de esas leyes van contra Dios, por lo tanto son absolutamente incapaces de merecer algo del Padre de las luces. Así que no es de extrañarse lo que dijo Isaías: toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Es decir, todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia para Dios, porque sin el corazón regenerado no hay nada que pueda salir bueno, por muy bueno que parezca en el momento. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Coge trapos de inmundicia, haz una ropa, preséntalo a un príncipe y mira cuán complacido está él. Así está haciendo los no regenerados cuando imaginan que Dios se va a complacer de sus acciones. Es muy importante esto porque destruye el ego humano totalmente. Siempre que hacemos algo bueno pensamos que vamos a agradar a Dios, y a Dios le agradamos por causa de su gracia y por su elección, no porque hagamos nada bueno, aun cuando tenemos que hacerlo. No es una base meritoria para merecer la salvación que nos ofrece. ¿Qué es lo que estamos hablando? No hay nada que el hombre pueda hacer para que Dios se complazca de él, sino que es Dios por su gracia el que obra la redención en nuestras vidas. Las obras de cada uno de nosotros no son aceptadas hasta que su persona es aceptada. Es decir, hemos de ser aceptados nosotros antes que nuestras obras. Esto es bastante lógico incluso aún en la tierra. Es decir, un hijo puede darte un gran regalo, pero lo importante es que el hijo es aceptado, y el regalo, aunque sea pequeño, es de agradable para el padre. Pero si no hay una aceptación de la persona, muy difícilmente podremos aceptar cualquier otra cosa que venga de esa persona. En segundo lugar, los motivos de la no regenerados son siempre impuros. ¿Cómo sabemos esto? Porque todo lo que proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y lo que es hecho por otros motivos que no sea la gloria de Dios y la sumisión a su voluntad es una forma de rebelión sutil. No creo que nos está quedando claro, debería quedarnos claro, porque es muy importante. Los no regenerados nunca son más corruptos que cuando están realizando caridades. La única cosa que podría ser más pecaminosa es cuando ellos están realizando actos religiosos. Tales obras sirven para convencerlos de que ellos son básicamente buenas personas. Seguramente Dios está contento con ellos. Eso es lo que piensan, pero no es así. Si fueran motivados a agradar a Dios y a someterse a su voluntad, harían la primera cosa que Él requiere, que es arrepentirse, someterse a la autoridad de la palabra y al señorío de su Hijo. Y todos los religiosos que están queriendo gestionar su salvación por medio de obras están aumentando, incluso por decirlo de alguna manera, su pecado. Debemos ser hombres muy limpios con respecto al yo, porque si no estaremos condicionando el proceso de Dios en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos, y los apóstoles se la hicieron y le preguntaron los apóstoles. Jesús respondió que la respuesta es que creáis en el que Él ha enviado, en el enviado del Padre. Este término que creáis implica algo más profundo que el realizar una obra. Esto sugiere la creencia personal en Cristo, de que conduce a una obediencia y que destruye el yo, lo destrona completamente. Esto coloca a Jesús como la persona central en la vida de una persona, y a su voluntad como el valor más elevado. En realidad, los no salvos, los no regenerados,
hacen obras buenas y actos religiosos como sustitutos para la sumisión antes de que, como señales de autoabnegación de un corazón purificado. El yo permanece entronado. Es decir, las obras de los religiosos son como sustitutivas para la sumisión, hacer una apariencia de obediencia cuando en realidad hay una desobediencia en sus corazones. Y el yo permanece en estas obras todavía entronizado. ¿No era este el problema de los fariseos? ¿Acaso esto que estamos hablando? Que ellos eran extremadamente religiosos para agradar a Dios, que ellos condenaron y crucificaron a Cristo porque, según ellos sí agradaban a Dios y Jesús era contrario a los principios divinos. Su religiosidad les hacía sustituir al Cristo, al enviado, por sus propias obras. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de ese yo que se entroniza tanto en la vida de los cristianos, seguramente hoy en día más que nunca, ¿no? ¿Acaso no dijo Jesús que las prostitutas y los ladrones estaban más cerca del reino de Dios que ellos? Es decir, hay personas no cristianas que están más cerca de Dios que algunos cristianos. Era solamente una exageración poética lo que Jesús les dice a estos discípulos. Muchas de las obras de los fariseos estaban de acuerdo con la ley divina. De hecho, la obediencia a la ley era el enfoque del movimiento farisaico. ¿En qué sentido eran, pues, las obras de los fariseos peores a las de las prostitutas y a las de los ladrones? Pues, evidentemente, la autodefección involucrada en una obra que procede de un corazón corrupto y de motivos impuros. Cambiar cualquier obra, por buena que sea, es una obra peor que las mencionadas. Así que no es de extrañar que Pablo, al hablar de la humanidad no regenerada, tanto de los judíos como de los gentiles, independientemente, indiferentemente, dijo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en estas algunas doctrinas, algunas doctrinas nuevas recientemente inventadas. Note que el documento evangélico antiguo, escrito en 1648, la Confesión de Westminster, dice las obras hechas por hombres no regenerados, aun cuando por su ausencia puedan ser cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, porque proceden de un corazón no purificado por la fe y no son hechas en la manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para el fin correcto, la gloria de Dios, que es el motivo, por lo tanto son pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacer al hombre digno de recibir la gracia de parte de Dios, y a pesar de esto, el descuido de las obras por parte de los no regenerados es más pecaminoso y desagradable a Dios, por causa de la forma en la que se hace. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Los dos llevaron su ofrenda y su ofrenda buena en ese sentido, pero el uno lo hizo con fe y el otro lo hizo por sencillamente acto religioso. La diferencia es que la fe salvó a Abel, aunque murió terrenalmente hablando, pero la obra religiosa de Caín los llevó a la perdición. Así, ahí lo tenemos bastante claro en un reflejo natural, ¿no? Dios requiere que los no regenerados hagan obras buenas, pero al hacerlas cometen pecado. Es decir, las obras buenas que Dios quiere que hagan los no regenerados en realidad es un pecado. Si ellos no lo hacen, estas omisiones son aún más pecaminosas. El hombre no contribuye en nada para su salvación, solo para condenación. Nada menos que el milagro maravilloso de la regeneración basta para cambiar esta situación. Así que hay unas preguntas generales sobre la incapacidad humana. ¿Cómo puede Dios hacernos responsables de hacer lo bueno si no podemos hacerlo? Bien, hemos hablado de la imposibilidad del hombre para hacer lo bueno, pero es cierto que Dios nos responsabiliza de ello.
Y la otra pregunta es, ¿cómo puede Dios condenarnos por practicar el pecado si uno no puede hacer otra cosa que pecar? Entonces usaremos un ejemplo para ilustrar esto. Ponga una Biblia en el extremo de una mesa larga y una botella de vino en el otro extremo. Luego tome a un alcohólico o a una persona que le da por el alcohol y siéntelo entre la Biblia y el vino, diciéndole que tiene toda libertad para escoger lo que quiera. Podríamos hacerlo incluso menos dramático. Cualquiera que le pongas a un inconverso la Biblia y otro tipo de libro, seguramente, si no está regenerado, va a elegir lo negativo, ¿no? Aparte de toda la influencia y persuasión que va a escoger el alcohólico, pues obviamente va a escoger el vino, porque si es su naturaleza, él tiene la libertad de escoger el vino o la Biblia y la responsabilidad de escoger la Biblia, es decir, tiene la libertad de escoger una u otra cosa, pero su responsabilidad sería escoger la Biblia, pero le falta la capacidad para escoger la Biblia. Él tiene libertad de escoger lo que quiere, pero lo que quiere se determina por lo que él mismo vive, por su naturaleza interna. Se lo pongo de otra manera. ¿Cuántas veces le predicamos el Evangelio a la gente que tenemos alrededor, nuestros familiares, y ellos eligen por naturaleza seguir sus vidas pecaminosas, excepto si Dios despierta en ellos algo diferente, excepto si Dios requiere de ellos una disposición para salvación? Siempre van a escoger rechazar el mensaje del Evangelio. La naturaleza del hombre pecador es rechazar el Evangelio. Lo vemos todos los días en la calle, lo vemos todos los días en evangelismo. Entre lo que predicamos, que es el Evangelio de la salvación, y lo que ellos viven, la perdición, normalmente eligen la perdición, excepto aquellos que han sido despertados por la gracia divina, pero por naturaleza la gente sigue su vida sin hacer caso al Evangelio ni al mensaje del Evangelio. Así que tales textos manifiestan lo que el hombre debe hacer, no lo que puede hacer. El hombre hace lo que debe hacer por su naturaleza, pero no lo que puede hacer. El pecador nunca está libre de su responsabilidad para obedecerle a Dios. Dios lo ha hecho de tal manera, puede parecer injusto o lo que queramos pensar según nuestra mente natural, pero Dios ha establecido, ¿entienden? Ha establecido que el hombre sea responsable de unos actos que ni siquiera está facultados para obedecerlos o para hacerlos. Así que este bosquejo abajo muestra esta paradoja entre la responsabilidad del hombre y su incapacidad, un bosquejo que vamos a presentar ahora. Venir a Cristo, Mateo capítulo 11, 29, es una responsabilidad de los que escuchan el mensaje, pero la incapacidad, nos dice la palabra, que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo envía, Juan 6, 44. La responsabilidad de arrepentirse en Hechos 3, 19, pero la incapacidad de hacerlo, la capacidad, el arrepentirse es una concesión de Dios, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Circuncidar o convertir los corazones, que es creer en Génesis 3, 16. Y Dios circuncida los corazones, la incapacidad es que Dios los circuncida. Creer es una concesión de parte de Dios, Filipenses capítulo 1, 29. El hombre tiene la responsabilidad de guardar la ley, Romanos capítulo 2, versículo 13, pero nadie puede guardar la ley, según Romanos capítulo 8, versículo 4. Todos estos textos nos hablan de una aparente contradicción, lo cual nosotros debemos de aprender a estudiar. Nuestra responsabilidad como hombres es entender que debemos responder al mensaje del Evangelio. Cuando alguien no responde, nosotros debemos entender es porque de alguna manera está limitado en su voluntad y es la limitación que le procura el corazón. Si el corazón no está dispuesto, la voluntad no ejecuta y por lo tanto necesitamos entender que necesitamos a Dios para todo, absolutamente para todo. Así que invitemos a la gente a que oren, a que busquen arrepentimiento, pero digámosle, aunque lo busquen, no lo encontrarás si Dios no te lo demuestra. No te lo muestra, no obra en ti, no hace la obra en ti. Es verdad que la palabra nos dice que si nosotros buscamos, hallaremos, por lo tanto sigamos buscando y hallaremos seguramente aquello que buscamos. Porque si en nuestro corazón hay un anhelo de cambiar nuestras vidas, Dios va a procurar los recursos para que eso pueda ocurrir.
mediante su intervención por la gracia. En fin, la incapacidad del hombre, total del hombre, no le libra de su responsabilidad. Es algo difícil de conjugar, pero estás estudiando doctrina de la gracia, estás entrando en una manera de estudio completamente diferente al que vas a encontrar en las plataformas o en los púlpitos, donde evidentemente la responsabilidad es absolutamente dirigida a que los hombres vuelvan sus corazones a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y lo que pasa es que si eres un estudiante de teología, debes de entender algunas cosas más allá para que no se frustre tu esfuerzo, tus energías, para que entiendas que Dios tiene absoluto control sobre todas las cosas. Así que no son fuerzas exteriores al hombre que le obligan a pecar, sino una fuerza interior. Su propia naturaleza pecaminosa es la que hace que el hombre peque. La Biblia presenta que la voluntad humana es una extensión del carácter de la persona. Cuando no es regenerado, esa fuerza emana hacia afuera y uno rechaza a Cristo hasta que Dios le da un cambio radical y le permite acercarse al Señor. Así que el pecador sabe ciertas cosas por revelación de la naturaleza, pero busca a Dios porque le gusta, no busca a Dios porque le gusta el pecado. Y lo vamos a dejar aquí porque se ha hecho largo el vídeo para seguir en el siguiente y determinar y terminar esta enseñanza de la incapacidad humana que está narrada en todos los versículos que hemos leído. Aquí os dejo, vamos hacia el próximo vídeo y espero que estés ahí viéndolo, escuchándolo también. Que el Señor te bendiga y seguimos adelante en la próxima clase.